El Mundial de League of Legends rompe récords de audiencia y revoluciona su formato con una fase suiza llena de sorpresas. eSports Flash. En este episodio de eSports Flash te explicamos por qué el Worlds 2025 cambió las reglas del juego y la forma de vivirlo. El Mundial 2025 de League of Legends arrancó su fase suiza en Beijing con récord histórico de audiencia y resultados inesperados que ya dejaron fuera a grandes favoritos. Hoy te cuento Worlds 2025, récords y sorpresas. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. El Campeonato Mundial de League of Legends 2025, también conocido como Worlds 2025, cumple 15 años y volvió a China con todo. Desde su primera jornada, el 15 de octubre, la competencia encendió la comunidad global con un formato renovado y con partidos llenos de tensión. Riot Games aportó por un sistema suizo, un tipo de torneo donde los equipos se enfrentan entre sí según su desempeño y cada partida puede ser la diferencia entre avanzar o volver a casa. Este cambio buscó más emoción, menos azar y más cruces entre regiones fuertes. Y vaya si lo lograron. Desde el día 1 hubo choques de titanes y resultados que nadie estaba esperando. El formato suizo funciona así. 16 equipos se enfrentan en 5 rondas. Quien logra 3 victorias avanza a los cuartos de final. Y quien acumula 3 derrotas queda eliminado. Las primeras partidas son al mejor de 1. Más rápidas, más impredecibles. Pero cuando llega el momento de vida o muerte, se pasa al mejor de 3. Esa es la forma en la que Riot Games intentó equilibrar el espectáculo y busca la justicia deportiva. Este formato reemplazó a los antiguos grupos fijos y permitió que equipos de distintas regiones se crucen desde el inicio. En otras palabras, menos relleno y más duelos memorables. Además, el Worlds 2025 llegó con una regla nueva que cambió por completo las estrategias. El Fearless Draft, el borrador sin miedo. Aquí ningún campeón puede repetirse dentro de una serie. Si lo usaste una vez, desaparece para el resto del enfrentamiento. Y eso obliga a los jugadores a tener más repertorio, a improvisar y a dejar atrás los picks de confort. Sumemos a esto el debut de nuevas macroregiones como la Liga de Asia-Pacífico y la Liga de las Américas, que unieron varias regiones en una sola. Así que en esta edición el Mundial es una competencia, sí, pero también es un experimento sobre el futuro de los eSports globales. Hasta el 19 de octubre, 3 rondas habían sacudido el torneo. Los equipos coreanos y chinos, como siempre, marcaron el ritmo, pero hubo sorpresas por todos lados. KT Rosler y Anyone's Legend fueron los primeros en clasificar invictos, con marcas de 3-0. Mientras tanto, históricos como Fnatic y PSG Talon se despidieron sin ganar una sola serie. La caída de Fnatic frente a Movistar KOI, el equipo de Ibai, fue el duelo más comentado entre los fans europeos y los latinoamericanos también. KOI ganó con autoridad y eliminó a su rival tradicional. Un dato curioso, en todo el año, KOI ha vencido a Fnatic 5 veces en 6 enfrentamientos. Pero si algo marcó la primera semana del Mundial fue el nivel de emoción y variedad. Hubo victorias impensadas como la de 100 Thieves de Norteamérica vendiendo al campeón chino Bilibili Gaming o a la de CTBC Flying Oyster de Taiwán, superando al mismísimo T1 de Faker. Hasta equipos debutantes como Anyone's Legend sorprendieron al campeón de MSI, Gen.G. El sistema suizo está haciendo lo suyo. Cada partida se siente diferente. Cada enfrentamiento importa y cualquiera puede ganar.
el Mundial 2025 está escribiendo una historia sin guión predecible. Y justo cuando pensábamos que nada podía sorprendernos más, la audiencia rompió todos los récords de la historia del Worlds. Te lo cuento al regresar de la pausa. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Sí, récord absoluto. El partido de clasificación entre T1 e Invictus Gaming alcanzó casi 2,7 millones de espectadores simultáneos en línea, sin contar las plataformas chinas, es decir, más del doble del estreno del año pasado. Y lo mejor, se trataba de solo el partido inicial. Los analistas lo atribuyen a la combinación perfecta de nostalgia y de tensión. Faker frente a The Shy, Corea frente a China, un solo cupo al torneo principal, un choque de leyendas. El crecimiento de la audiencia demuestra que a pesar del tiempo, el Worlds sigue siendo el corazón de los eSports y que los cambios de formato, lejos de dividir a la comunidad, la han hecho debatir, compartir y emocionarse más que nunca. Algunos prefieren los BO3 completos, otros defienden los BO1 por la adrenalina, pero todos coinciden en algo. Este formato mantiene viva la incertidumbre. Nadie está a salvo, ni siquiera los campeones del mundo. Entre las novedades más comentadas, el Fearless Draft dividió opiniones. Unos dicen que es aire fresco que necesitaba el League of Legends competitivo. Otros creen que elimina parte del ajedrez táctico entre partidas. Pero una cosa es segura: ver a los equipos improvisar estrategias nuevas en cada mapa ha sido un espectáculo. Worlds 2025 se siente como una mezcla entre tradición y experimento, y eso lo vuelve tan impredecible como adictivo. Así que, con el torneo apenas en su primera mitad, las historias ya sobran. Koi eliminando a Fnatic, Faker contra las cuerdas, los debutantes brillando y los campeones sufriendo. Todo apunta a que el Mundial de League of Legends 2025 será recordado por su récord de audiencia, pero también por haber reinventado cómo se vive el League of Legends competitivo. Y si algo está claro es que este año, más que nunca, ganarse el legado no va a ser fácil. Mientras el mundo mira a China, desde España la emoción se vive en directo. Miles de personas siguieron la victoria de Koi sobre Fnatic como si fuera una final de Champions. Es el resultado de más de una década de evolución, de los cibers y los foros a los estadios llenos y las watch parties en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla. Así que, si escuchas esto desde España, este mundial también es tuyo, porque los gritos, los memes, las noches sin dormir y las narraciones épicas de Ibai son parte del mismo espectáculo. Worlds 2025 está en China, sí, pero el eco viene desde todas partes. Por cierto, España ya no es solo espectadora, es semillero. En esta edición del Mundial hay staff, comentaristas y jugadores españoles en diferentes equipos. Y si lo piensas, eso era impensable hace 10 años. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si eres de los que se despiertan de madrugada para ver a Koi o a G2, este episodio es también un homenaje para ti. Porque ver eSports no es perder el tiempo, es compartir emoción, análisis y una cultura que crece cada año. Así que, de parte del eSports Flash, gracias, comunidad. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.